Retomamos la sesión después de esta pausa y en este caso con la segunda de las conferencias programadas, que estará a cargo de Jordi Palau Loverdos, que és director del Memorial Democràtic de Catalunya. En este caso contamos con un jurista que ha participado en diferentes iniciativas y experiencias de diálogo internacional y en procesos de reconciliación y de reconocimiento institucional de víctimas de conflictos. Entre estos procesos complejos siempre en los que ha participado está esa es su experiencia en el caso de la guerra civil en Ruanda, que en parte también formará parte de la conferencia que nos expondrá aquí. Digamos, como a nivel anecdótico, comentar que es uno de los 300 abogados en el mundo que están acreditados para actuar en el Tribunal Penal Internacional de La Haya y que, como hemos visto, como vimos el día anterior, en este caso vemos también esa relación con la justicia transnacional en la figura de este jurista, por un lado, y por otro lado, director de una figura tan importante para la memoria democrática del país como es el Memorial Democràtic de Catalunya. Buena tarde y buenas tardes a todas y todos. En este caso me sumo a las palabras de Queralt en la tarde, pero añadiéndole 1 hora y media más, o sea que todavía el reto es un poco doble en el sentido de no cansarles más de lo que ya deben estar cansados después de dos días intensos con muchas intervenciones, con muchas aportaciones, todas muy interesantes. Me sabe mal no haber estado en todas, estuve ayer por la mañana, pero me consta que han sido muy interesantes y por lo tanto intentaré ser lo más gráfico posible, lo más ameno posible y nuevamente agradecer pues, a la UPF y a las organizadoras toda la organización de los actos. En este caso, si partimos del propio tríptico de las jornadas, vemos que hay dos fotografías, ¿no? Una arriba de todo y una un poco más abajo, con el Tribunal de Nuremberg entre medio. La de abajo pues, ha sido objeto de estudio hace un momento por la doctora Queralt. Yo también era un poco de referencia, lógicamente, al caso español y a las políticas públicas de memoria en el caso español y también en el caso de Cataluña. En este caso no puedo separarme en este caso del rol institucional que sirvo, pero lógicamente haciendo aportaciones que van más allá de lo estrictamente institucional y lo combinaré, como se decía, con la experiencia de una década larga dedicada básicamente al conflicto de África Central, de Ruanda y República Democrática del Congo, porque esa era un poco la propuesta cuando la hacíamos y la estudiábamos antes de verano. Salvando las distancias, hay hechos y aspectos que nos pueden hacer pensar en determinadas conexiones entre una realidad y otra. Vuelvo a decir, salvando las distancias en todos los sentidos, en sentido, digamos, identitario, en sentido cultural, en sentido étnico, en sentido geográfico, etcétera, etcétera. Hay muchas distancias, pero hay también más conexiones de las que nos parecen, ¿no? Hay más conexiones de las que nos parecen. Por lo tanto, digamos, con este diálogo que ya está establecido en el propio tríptico, intentaré hacer esa aproximación un poco dual, justamente para abrir lo máximo, digamos, para el debate. Y enlazo quizás con mi intervención introductoria de ayer por la mañana. Hacíamos referencia al concepto de verdad, no como veritas,
no como correspondencia entre el convencimiento interno y la realidad externa, sino con aletheia, ¿no? Y por eso me ha parecido muy oportuno lo que señalaba la doctora Queralt, precisamente en relación al Valle de los Caídos, porque en este caso se trata de una intervención memorial, no solo de parte, y no solo, como la doctora Queralt señalaba, no oculta, sino que forma parte de la política pública, en este caso, de una dictadura. De una dictadura, también digámoslo claro, de una dictadura político-militar. Y por lo tanto, en este caso no estamos hablando de una ocultación, sino justamente la voluntad de una muestra determinada, con una política determinada, con un interés determinado. Después haré referencia otra vez, pero al menos para hacer el mismo paralelismo, si vemos esta fotografía que está arriba de todo del tríptico, esto se corresponde con una fotografía, evidentemente es una parte muy pequeña, del memorial de Gisosi que se encuentra en Kigali. El memorial, dicho de él, le pongo todo el acento, el genocidio, donde aparecen toda una serie de cráneos apilados, toda una serie de huesos apilados, sin ningún tipo de identificación de ninguna manera, con la voluntad explícita, en este caso, de que ello se convierta igualmente en una intervención memorial pública, memoria pública, establecida, en este caso, nuevamente, y después tendré que aclarar esto que estoy diciendo, por una dictadura político-militar vencedora de una guerra. Estamos, en este caso, con una conexión, yo diría, más sangrante en su presentación, más indigna, yo diría, en su presentación, tal como se presentan los restos humanos, ¿no? Después haré nuevamente referencia a ello. Aquí hago también referencia al término farmacón, que como ustedes deben conocer, en su origen etimológicamente también es un término dual. Cuando hablamos de verdad y por lo tanto de revelar o de descubrir aquello que está oculto, hay algunas cosas que están ocultas y otras que han sido deliberadamente ocultadas y otras que se muestran como política pública, en este caso de parte. Cuando hablamos de verdad como farmacón, o podemos hablar de verdad como farmacón, en esa concepción o acepción dual etimológica, en el sentido de que, por decirlo de alguna manera, el medicamento, dependiendo de la medida, se convierte en curación o se convierte en veneno, que es la doble acepción que tiene el farmacón, dependiendo de la medida, ¿no? Y por lo tanto, dependiendo de esas políticas públicas que se realizan, que no deja de ser una intervención farmacón, lógicamente, si eso se hace desde una política pública no democrática y con un interés determinado, la medida la establece el propio poder, en este caso dictatorial. Si se hace desde la democracia, también depende de la medida de cómo se actúe, que ese farmacón puede convertirse en una curación, en este caso colectiva e individual, o puede convertirse en un nuevo veneno. Y por lo tanto, simplemente yo quería resaltar la delicadeza de las políticas públicas de memoria, lo delicadas que son, y que evidentemente es imposible encontrar la medida para todas las medidas que son requeridas por la comunidad política, pero que, de alguna forma, esa es la responsabilidad del poder público, de encontrar la medida justa para, y por eso lo pongo en pregunta, en clave de pregunta, cómo curamos las heridas del pasado y qué planteamiento tenemos respecto a cómo vivimos o cómo nos planteamos vivir a partir de ese pasado y hacia el futuro. Y esto tiene mucha relación, lo digo porque por algunos temas que habéis ido tocando, justamente también con todo el aspecto, ahora ya centrados específicamente en España, después hablaremos más de Ruanda y República Democrática del Congo, del mapa de la represión en España, que esto es simplemente una aproximación de los campos de concentración y los centros de
digamos, las prisiones, etcétera, etcétera, distribuidas en el territorio nacional. Ya con eso, si hablamos de arqueología en sentido amplio, nos podemos hacer un planteamiento del reto que supone hacer arqueología en relación a crímenes, en este caso contra la humanidad o genocidio, cuando en este caso, como se sabe y como la profesora Janue explicó ayer muy bien, estamos hablando de hechos que en el momento en que se cometieron no estaban, digamos, tipificados como crímenes contra la humanidad y crímenes de genocidio. Y por lo tanto, el reto que supone la reparación de estos daños en todo el territorio nacional y las dimensiones, en este caso hablaremos a menudo de los aspectos cuantitativos, pero también de los aspectos cualitativos. Aquí simplemente para complementar la propia exposición de la doctora Queralt Soler, donde vemos la inauguración del Valle de los Caídos, etcétera, etcétera, y su presentación actual, y por lo tanto simplemente sumarme a sus palabras. Después haremos referencia al memorial de Guizossi a partir de aquí. Mucha más referencia y mucha más conexión, como ya se ha dicho a lo largo de estos 2 días, con la arqueología y los desaparecidos, ¿no? En este caso hay que poner también de manifiesto de rabiosa actualidad. Este año 2012 ha habido una sentencia del Tribunal Supremo en el llamado proceso por los crímenes del franquismo, que no solo ha absuelto, digamos, al juez ante el cual se le presentaron las demandas o las denuncias para la investigación de determinados crímenes, entre ellos el crimen de desaparición, sino que se viene a decir de forma, o a cerrar de forma prácticamente definitiva en el ámbito jurisdiccional penal español la investigación de estos crímenes. Se viene a decir que la aplicación del derecho internacional en el órgano interno no tiene ningún sentido y está completamente desconectada, lo cual es probablemente una auténtica aberración. Y además se viene a decir que, por lo tanto, la desaparición como delito continuado pues no tiene ninguna razón de ser. Podemos discutirlo jurídicamente a nivel nacional e internacional, pero lo que es evidente es que no sé si el delito es permanente, pero el dolor es permanente. El dolor para las familias es permanente y es la situación en la que estamos. Y aquí tenemos, digamos, unos mapas que son aproximativos de algunas fosas localizadas en el Estado español y en Cataluña. Y seguimos avanzando, y porque hay también aspectos muy importantes que tienen relación en este caso al Estado español, con el tema de la amnistía y la amnistía de los crímenes, volvemos a decir, con un tema de mucha actualidad, justamente con esta sentencia de este año 2012, en el que de alguna manera se aplicaba directamente como ya desarrolló el profesor Aragoneses, y no voy a ir más allá, pero simplemente para tener claro que eso estaba realmente la relación que existía entre verdad y amnistía era un clamor en los años 70 en este país, justamente para superar una determinada situación y para enfrentarse, en todo caso, de una manera diferente a aquello que había pasado en el pasado, pero para seguir avanzando, ¿no? Y el difícil equilibrio que existe siempre entre el tema de la amnistía y los crímenes del pasado, y qué se hace respecto de todas estas personas y todas estas personas desaparecidas, todos estos crímenes del pasado. Esto es simplemente efectos de curiosidad. Aquí tenemos en la parte izquierda la portada de un diario y una fotografía de la manifestación del 11 de septiembre del año 77, donde vemos una representación,
y la de hace pocos días o hace pocos meses, el 11 de septiembre de este año, donde de alguna manera se han cambiado los lemas y se han cambiado algunos símbolos, como recuerdan, pues el clamor amnistía, libertad, amnistía y estatuto de autonomía, y básicamente muy recientemente ha sido sustituido por la independencia o el Estado propio, etcétera, etcétera. Esto, aunque no lo parece, y estamos hablando de derechos de los pueblos, es decir, derechos colectivos, ¿no? Esto que a nosotros nos parece un poco curioso, un poco incluso exótico, por ejemplo, lo entienden muy bien los nativoamericanos, que por cierto también sufrieron una eliminación sistemática como pueblo, no únicamente como individuos, sino también como pueblo, y que en ese momento pues no estaba tampoco tipificado el delito de genocidio ni los crímenes contra la humanidad, ¿no? Pero que entienden cuando se habla no únicamente de la dimensión estrictamente individual, sino que se habla también de la dimensión como pueblo. Y en última instancia, el planteamiento de qué hacer respecto de toda esta situación como políticas públicas sobre las diferentes generaciones que van conviviendo. Se habla últimamente pues, precisamente de la convivencia de 3-4 generaciones en relación a este conflicto, y los expertos de diferentes órdenes a nivel transversal hablan de que los conflictos bélicos como mínimo quedan afectadas entre 3 y 4 generaciones como mínimo, y por lo tanto los que lo vivieron en primera persona o la primera generación, que son los directamente afectados, no son las únicas generaciones afectadas por un conflicto bélico, sino que las siguientes generaciones tienen el reto de cómo vivir esos hechos del pasado y cómo se traspasan y cómo quedan afectadas esas generaciones. Y hemos visto cómo las segundas generaciones han vivido el silencio respecto de las primeras generaciones, y cómo las terceras generaciones se han levantado, han preguntado, han investigado, han denunciado, han querido saber dónde estaban sus familiares, han querido dignificar a sus propios familiares, cosa que por lo que sea, pues algunas segundas generaciones no quisieron, no pudieron o creyeron que era suficientemente doloroso para no hacerlo, ¿no? Y tenemos cuartas generaciones también que están allí presentes, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacemos con todo eso? Y acabo con esto para hacer una muy breve aproximación, digamos, ya no solo a políticas públicas de memoria, sino al concepto de justicia transicional que el profesor Aragoneses también evocó ayer, en relación a España y en relación podemos hacer un poco la aproximación al análisis en relación a España y en relación a Ruanda y República Democrática del Congo. Muy brevemente, y de alguna manera cogeré como ejes pues el mismo informe reciente de este mes de agosto del nuevo relator especial de Naciones Unidas de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, que coge los ejes de estos mismos conceptos y los analiza, y la verdad es que si no lo conocen es muy aconsejable leer, porque hay una gran concepción, digamos, teórica y práctica sobre la importancia de cada uno de estos términos y de las acciones y objetivos que suponen. En este caso, y para hacer un análisis muy breve del caso español, ya lo ha puesto también de manifiesto la doctora Solé. A diferencia de algunos conflictos del mundo o de situaciones o de aproximaciones memoriales del mundo en Chile, Argentina, Alemania, etc., en España se vivió una guerra civil, no únicamente una dictadura militar. Y eso es una diferencia muy importante a tener en cuenta a la hora de enfocar políticas públicas de memoria. Porque es diferente. Es diferente enfrentar los hechos de una dictadura militar, es diferente enfrentar la represión o incluso los campos de exterminio o las invasiones, digamos,
o los crímenes de agresión de un país hacia otro de una guerra civil interna. Yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. En este caso, ¿qué ha pasado en España en cuanto a políticas públicas de memoria? Para simplificarlo y mucho, y seguramente es simplificación y lo podemos debatir, digamos, posteriormente, el hecho es que ha habido una tímida propuesta a partir de la conocida como la Ley de Memoria Histórica del año 2007. A nivel político no se ha solucionado, o no se ha solucionado suficientemente, como mínimo esa aportación a través de la ley no debía satisfacer las necesidades que habían de memoria respecto de este país, y se intentó a posteriori buscar soluciones jurídicas que han culminado, como decíamos, este año también de forma frustrante. Y, de alguna manera, la solución jurídica o la decisión jurídica vuelve a reenviar a lo político. Vienen a decir en la sentencia del Tribunal Supremo, los jueces del Tribunal Supremo, miren, nosotros no estamos aquí para solucionar estos problemas de memoria pública, esto es una cosa del poder político. Por lo tanto, vuelve a haber un reenvío al poder político con pocos visos de decisiones y de aportaciones en el ámbito político a partir de este año, al menos por parte del Estado, ¿no? Por otra parte, si hablamos de mecanismos judiciales, el profesor Aragoneses hacía su intervención ayer haciendo referencia al ámbito penal y el ámbito administrativo. Probablemente el ámbito administrativo no ha sido agotado, el ámbito penal parece que queda bastante agotado. Pero en la Ley de Memoria Histórica se hace referencia a la declaración de injusticia o ilegitimidad de las resoluciones, y ahí se pone en las espaldas de las familias la carga de solicitar judicialmente ya no la ilegitimidad, sino, como ponía de manifiesto el profesor Aragoneses ayer, la ilegalidad, la injusticia y sobre todo la nulidad de pleno derecho. Ahí hay todavía un campo por recorrer en el ámbito de mecanismos judiciales de justicia transicional. Pero lo cierto es que estamos hablando básicamente de una transición sin verdad y de una democracia con olvido. Estamos hablando de estos dos. Este sería el contexto en el que todavía estamos viviendo. La Ley de Memoria Histórica también hace un intento, probablemente insuficiente, de reparación moral en cuanto a reconocimiento personal a través de, como digo, el instrumento de la ley, ¿no? En el ámbito político, no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero lo cierto es que todavía a día de hoy, 2012, el Estado español, los diferentes representantes del Estado español, no han hecho, como se ha hecho en otros países, ningún ejercicio de disculpas públicas o de condena de un régimen dictatorial previo, justamente para distanciarse de ese régimen, solicitando o pidiendo disculpas respecto a los hechos del pasado. Digo el Estado español, lo digo con todo el subrayado, haciendo referencia a los diferentes representantes del Estado español, de los diferentes grupos políticos que han liderado este país desde que accedimos o transigimos hacia la democracia. En la ley, si volvemos al concepto de políticas públicas establecido en la propia ley, se hace un planteamiento programático de la colaboración de las administraciones públicas, pero la ley habla de facilitarán. En esto es un poco de... los juristas tenemos un poco de formación profesional con los términos. Es diferente decir pueden facilitar o que diga facilitarán.
facilitarán es que deben facilitar. Y lo que pasa es que no existe consecuencia jurídica del incumplimiento. Por lo tanto, establecer esto es como no establecer absolutamente nada. En cuanto a otro aspecto que tiene directa relación con la arqueología y los crímenes, en relación al tema de las fosas y los desaparecidos, yo creo que el planteamiento que hace la ley en cuanto al carácter de subvención en relación a la dignificación de las fosas, a la recuperación de los restos humanos, pues probablemente no es la solución política de memoria más adecuada. En este caso, porque si lo ponemos en contraste, probablemente deberíamos hablar de una responsabilidad del Estado de llevar a cabo esa política. Es diferente, es decir, vamos a establecer unas subvenciones para que ustedes, entidades, nos soliciten la ayuda y nosotros, Estado español, les ayudamos para que hagan esto. Es una política diferente. Son dos políticas públicas, pero creo que en cuanto a políticas públicas de memoria sería mucho más adecuado la responsabilidad pública del Estado. No abundo, en todo caso, en relación al Valle de los Caídos y al informe al que hacía referencia la doctora de Queralt, me sumo completamente. Por seguir la misma línea de memoria de políticas públicas, no se ha llevado al cumplimiento el censo de las edificaciones realizados por prisioneros y trabajos forzados, empezando por el Valle de los Caídos, que establece la propia ley. Y después, en el ámbito público, está claro que se establece un marco institucional memorial completamente descoordinado, y además en este momento desballestado. En su momento descoordinado porque Presidencia gestionaba las subvenciones a las que antes hacía referencia, Justicia la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura y Cultura el tema de los archivos. Como saben, Presidencia ha suprimido completamente el tema de las subvenciones, Justicia ha suprimido la oficina y la ha integrado en una unidad dentro de la propia Justicia, y Cultura continúa con los archivos. Y si hacemos referencia al Valle de los Caídos, hay un incumplimiento frontal de la disposición adicional sexta, además de faltar la consecuencia jurídica nuevamente por la falta de incumplimiento, en el sentido de que se obligaba a honorar y rehabilitar a los reprimidos por la guerra civil y la represión política, es decir, la rehabilitación que se debía hacer a partir del propio Valle de los Caídos de las personas que habían sido objeto de represión política. Por lo tanto, si seguimos un poco el esquema, veremos que en los mecanismos judiciales ha habido unas propuestas, en todo caso, muy tímidas a raíz del fracaso de las políticas públicas de memoria, y en el ámbito no jurisdiccional ha habido unas tímidas reparaciones para las víctimas, en todo caso insuficientes y parciales. Probablemente no se ha producido ninguna o hay muy pocas iniciativas de reconciliación comunitaria. En cuanto a los memoriales y las disculpas oficiales, un poco ya lo he puesto de manifiesto. La doctora Queralt hacía también referencia a los memoriales inaugurados, digamos, dentro de la época franquista. En este caso, por parte del Memorial Democràtic de la Generalitat de Cataluña y de la antigua Dirección de Memoria Democrática y la actual Dirección General de Relaciones Institucionales, se ha hecho un esfuerzo, ni que fuera tímido, en el territorio de Cataluña para dignificar determinados espacios, para señalizar determinados espacios de la guerra civil y de la represión franquista, pero en todo caso estamos hablando todavía probablemente de políticas públicas insuficientes para el ámbito del que estamos hablando.
de reformas institucionales, Alfonso Aragoneses hizo referencia ayer y por lo tanto no me alargaré. Y en cuanto al establecimiento de la verdad, pues un poco como decíamos antes, probablemente es una de las víctimas, en este caso conceptuales, pero también colectivas e individuales, más significadas de la transición política, ¿no? ¿Tengo todavía un cuarto de hora, 20 minutos? ¿Cuarto de hora? Cuarto de hora. Bueno, pues dedicaré en todo caso un cuarto de hora a Ruanda a partir de este mismo esquema para no alargarme. Si hablamos de Ruanda, y podemos partir un poco de la presentación que la profesora Janue hacía ayer, de hecho hablamos también de una situación muy compleja, a nivel también nacional e internacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como en todos los conflictos, hablamos de la verdad oficial, que es un poco la que vino a reflejar la profesora Janue, ¿no? Hoy si clicamos aún todavía Ruanda o genocidio de Ruanda, veremos que hay de forma prácticamente monolítica y repetitiva en los medios nacionales, internacionales, etcétera, etcétera, la versión oficial de este conflicto. Y la versión oficial de este conflicto, y permítanme la simplificación, es, tal como lo presentó la doctora Janue, que la mayoría Hutu acabó sistemáticamente con la vida durante 3 meses de aproximadamente 1 millón de personas de la etnia Tutsi. Y ese es el relato oficial, un relato oficial que viene muy del principio del año 94 y que además fue transformado en el año 94 y que tiene un cierto interés a nivel de arqueología. Y es que al hacer determinados cálculos a nivel nacional e internacional, ese relato en el ámbito de marco de crimen de genocidio se acabó viendo que cuantitativamente no cuadraban los números, porque con ese marco, si se afirmaba de forma contundente, significaría que se hubiera eliminado prácticamente a todos los tutsis del país. En este caso estamos hablando en el año 94 de una población aproximada de 7 millones y pico de habitantes, de los cuales el 84-85% era mayoría de la etnia Hutu, el 15% aproximadamente de la etnia Tutsi y un 1% de la etnia Twa, que eran los antiguos pigmeos. Y entonces digamos que los vencedores también de la guerra hicieron una breve aportación complementaria, dijeron 1 millón, en aquel momento se seguía diciendo 1 millón de víctimas tutsis, y se puso a continuación y moderados hutus. Lo digo un poco en clave, no es de broma, por supuesto, pero es un reto arqueológico averiguar, digamos, la composición étnica de un moderado hutu, ¿no? Es decir, a la hora de hacer excavaciones, pues ya me dirán cómo se determina qué quiere decir o qué composición étnica estamos hablando, ¿no? Lógicamente quería decir una serie de cosas, ¿no? Aún hoy en la página web de Ruanda, del gobierno de Ruanda, se habla de 837.000 personas, básicamente tutsis, víctimas tutsis y algunos hutus moderados. Yo, por lo tanto, intentaré complementar esa versión. Permítanme el santo, pero es para que nos entendamos, evidentemente no tiene ningún referente cuantitativo de una situación u otra, pero ese relato oficial se correspondería con el relato oficial del primer franquismo en relación a los crímenes de la retaguardia. Exactamente igual. Es como decir que un grupo de incontrolados, en aquel momento recordemos que no existía el crimen de genocidio nuevamente, acabaron con miles de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos quedáramos con ese relato, ¿no? Y ya no dijéramos nada respecto de la guerra, de lo que pasó durante esos 3 años, y por supuesto no dijéramos nada de qué pasó durante la dictadura militar. Y lo cierto, siguiendo un poco el relato que hacía el profesor Janue, es que si entramos aquí en los mecanismos judiciales, resulta
que en el año 94 se constituye el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Y es muy curioso, al menos con clave de pregunta, si nos preguntamos en relación al conflicto total, es muy curioso ver y analizar la pequeñísima y aparentemente insignificante modificación que hay entre el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el de Ruanda. Y es una pequeña con una gran significancia política. Política, hablo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El hecho es que en el Tribunal de la ex Yugoslavia se establece un periodo de inicio de competencia temporal del año 93 y se dice a continuación y hasta la fecha que dictamine el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, que durante muchísimos años y hasta hace poco, si se hubiera producido algún episodio, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia hubiera sido competente para juzgar, investigar y juzgar esos crímenes. En relación a Ruanda, en cambio, se establece de forma taxativa entre el 1 de enero del año 94 y el 31 de diciembre del año 94. Sobre todo el 31 de diciembre del año 94. Y fue constituido cuando no se había acabado el año 94. Por lo tanto, se viene a decir de forma muy clara a nivel político de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no nos interesa nada que se produzca antes del 1 de enero del año 94 y no nos interesará nada que se produzca a partir del 31 de diciembre del año 94. Y lo que hace pensar todavía un poco más es que se produce ese genocidio, o calificado como genocidio, a partir de un atentado presidencial donde se acaba con la vida de dos presidentes casualmente de la etnia Hutu, el presidente de Ruanda y el presidente de Burundi. Todo el mundo está de acuerdo que el detonante de las matanzas o de las masacres sistemáticas que se producen a partir del 6 de abril del año 94 es precisamente ese atentado presidencial. Solo hay que preguntarse qué pasaría si en el ámbito europeo, por seguir este ejemplo, se matara con un misil tierra-aire a dos presidentes, al presidente español y al presidente francés, o al presidente alemán o al presidente británico. ¿Qué sucedería? ¿No? Y qué investigaciones se realizarían. En este caso, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha dicho que no era competente para investigar ese hecho que todo el mundo considera que es detonante. Pero lo más curioso todavía es que ese atentado presidencial, que se produce el 6 de abril del año 94, se produce cuando todavía no había pasado un año del Acuerdo de Paz de Arusha, que es de agosto del año 93. Y el Acuerdo de Paz de Arusha, que se firma entre el gobierno de Ruanda, que estaba regido por un militar, también hay que decirlo, de etnia Hutu, que es el que fue asesinado, y el Ejército Patriótico Ruandés, perdón, el Frente Patriótico Ruandés, para ser más preciso, firma la paz respecto de una guerra, es de perogrullo, ¿no? Pero al parecer no es tan de perogrullo, firma la paz respecto de una guerra que en ese caso, en ese documento, que es muy breve, dice que esa guerra empieza el 1 de octubre del año 90. Y resulta que ese acuerdo de paz fue facilitado y mediado por, entre otros, además de miembros de la Unión Europea y Departamento de Estado de Estados Unidos y de otros países europeos, por observadores y facilitadores de Naciones Unidas. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, obviando esa misma intervención de paz, que además envía cascos azules a Ruanda, etcétera, etcétera, dice, oiga, no nos interesa para nada lo que ocurre antes del 1 de enero del año 94. A nivel arqueológico tiene su relevancia, porque resulta que normalmente en una guerra pues se producen muertos, y se producen muertos en las partes que intervienen, y por lo tanto entre el 1 de octubre del año 90 y el 31 de diciembre del año 93 se producen muertos en los dos lados, donde se producen masacres sistemáticas, incluso después por testigos protegidos que declararon ante la Audiencia Nacional, como después les explicaré, han revelado que algunos pueblos del norte, que eran básicamente habitados por personas de la etnia Hutu, pues habían sido prácticamente borrados del mapa,
y habían eliminado prácticamente a toda la población. Pues a efectos de fosas comunes, a efectos de investigación arqueológica, etcétera, etcétera, es una dificultad notoria en el momento en que se recupera un cadáver, saber si eso corresponde a qué fecha, a qué momento, y si eso entra dentro de la competencia, en este caso, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Pero es que lo cierto es que suceden otras cosas en el año 94 y el resultado final, después de muchos años de proceso internacional, estamos hablando de mecanismos judiciales y en este caso nos vamos arriba de todo, estamos hablando únicamente del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Resulta que solo investiga a una parte del proceso, que es la que se corresponde con la versión oficial. Vuelvo a decir, cuantitativamente no se corresponde, pero es como si el Tribunal Penal Internacional para España, establecido en el año 39 o en el año, de hecho antes, hubiera decidido investigar a los anarquistas o los autores, digamos, de los crímenes de la renaguarda, ¿no? Únicamente eso, y como son los vencidos, esos son los criminales. Nadie niega que se produjeron muchos crímenes en ese orden, pero es evidente que no fueron los únicos durante la guerra y que esos crímenes no fueron los únicos, evidentemente, durante ya la dictadura franquista. No ha sido posible investigar los crímenes, en este caso, producidos por, depende de cómo, aquí la terminología también es muy curiosa, ¿no? La terminología oficial de este conflicto habla de que el FPR, el Frente Patriótico Ruandés, detuvo el genocidio. Y a partir de aquí, pues intenta reconstruir el país. Ese es el discurso oficial. Claro, en este caso, con las reminiscencias que tenemos o la experiencia que tenemos un poco en nuestro país, podemos hablar a lo mejor de otra forma de decirlo y decir que tomaron el poder por la fuerza y a partir de aquí este poder político militar pues ha ejercido el poder de forma significada hasta las primeras elecciones, ellos las califican como democráticas, del año 2003, donde salió escogido el actual presidente y posteriormente en unas segundas elecciones a razón de 93 y 97% de los votos, ¿no? Pues esa es un poco la situación. Por lo tanto, estamos hablando en este conflicto de tribunales internacionales, y esa es la intervención que hace el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pero tenemos aquí también no tribunales mixtos, tenemos tribunales tradicionales. Y en este caso, por mi formación, digamos, como mediador y en el ámbito de la resolución pacífica de conflictos, que estoy completamente, como se pueden imaginar, a favor de los mecanismos de resolución alternativa o resolución pacífica de conflictos, pues en ese caso también ha habido una gran venta internacional respecto al sistema tradicional de resolución de conflictos antiguo, ¿no? Y que ha sido recuperado al efecto, que son los gachacha, que son tribunales tradicionales. Hay también un pequeño salto, lo digo porque en este caso, sobre todo la Comunidad Europea, ha apostado muy fuerte por ese mecanismo de justicia informal, aportando muchísimos millones de euros, siendo el resultado de que solo pueden ser llevados a esos tribunales supuestos perpetradores de la etnia Hutu y nunca han sido investigados, ya no digo miembros de la etnia Tutsi, sino, por supuesto, militares del Frente Patriótico Ruandés, básicamente de la etnia Tutsi. Pero lo cierto es que un mecanismo que soluciona conflictos a nivel doméstico, que es para lo que estaba pensado, lógicamente en este caso estamos hablando de conflictos domésticos o de conflictos de pequeña propiedad, donde el anciano o la anciana, sobre todo el anciano en este caso, del poblado, intentaba resolver y lo resolvía de forma informal determinados conflictos, se les da la competencia a estos tribunales, ¿no? Tradicionales, para que investiguen y enjuicien probablemente como decía el profesor Aragoneses ayer, el tipo criminal más complejo del derecho internacional, que es el crimen de genocidio. Y pronuncian sentencias por crímenes de genocidio y estamos hablando de muchos años de prisión.
si vamos a la página web del gobierno de Ruanda, se dice que a través de esos tribunales han sido juzgadas más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas han sido juzgadas y condenadas en relación a estos tribunales populares. Vuelvo a decir, ninguno de esos tribunales ha hecho ni una sola condena de un miembro del actual gobierno o de alguna otra etnia que no sea de la etnia Hutu. Y acabo con la justicia universal, porque en este caso hay también conexiones con nuestra situación. No deja de ser curioso que nuestro país, que ha sido pionero a través de diferentes jueces, no únicamente el juez Garzón, en la aplicación de la justicia universal, Argentina, Chile, el tercer caso fue Guatemala, a denuncia de Rigoberta Menchú, de la Premio Nobel de la Paz, y el cuarto caso fue precisamente el de Ruanda-Congo, que denunciamos ante la Audiencia Nacional. Es curioso que abrimos y fuimos pioneros en este campo durante años, y justamente este año se acaba de cerrar la investigación sobre nuestros propios crímenes y tenga que ser los tribunales argentinos, aplicando el principio de justicia universal, los que tengan esa ventanita abierta en relación a la investigación jurisdiccional respecto de los crímenes, en este caso de la guerra civil y el franquismo. Pues en este caso, ante la situación y probablemente ante la frustración, sobre todo de las víctimas, no únicamente ruandesas, y estoy hablando de víctimas hutus, tutsis y tuás, porque en este caso inicialmente yo no representaba únicamente, cuando interpusimos la acción de justicia, yo representaba a 9 víctimas españolas, a un número importante de víctimas ruandesas de etnia hutu, algunas, por ellos mismos dicen, de mezcla hutu y tutsi, y otras tutsis, también víctimas tutsis del Frente Patriótico Ruandés. Ahora sería muy largo explicarlo. Por lo tanto, se hizo una acción de justicia en el ámbito de la justicia universal ante la frustración por parte de las víctimas, vuelvo a decir, no únicamente ruandesas, sino también congolesas, de los años 96, 97. De aquí ha habido 2 conflictos bélicos donde entidades poco sospechosas, digamos, de ser poco sospechosas, por decirlo claramente, hablan de entre 4 y 5 millones de muertos congoleses únicamente desde el año 98, directa o indirectamente relacionados con el conflicto bélico de África Central causado por Ruanda, por los que figura que detuvieron el genocidio en julio del año 94. Y acabo 2 minutos, al menos para hacer referencia a los mecanismos no jurisdiccionales, en este caso hacer referencia, yo creo que en este caso tienen mucha fuerza las propias palabras de las propias víctimas, en este caso sobre todo ruandesas, vuelvo a decir, tanto hutus como tutsis, que ante el proceso de justicia que se inició en España, en este caso, y que ponía, digamos, entre comillas, o cuestionaba o completaba la versión oficial del conflicto y venía a decir, oiga, vamos a investigar los crímenes de cuando empezó la guerra hasta el genocidio, investiguemos otros crímenes que se produjeron durante el genocidio, y pongo únicamente el ejemplo de la primera víctima catalana, en este caso un misionero catalán que se llamaba Joaquín Vallmajó, nacido en Navata, cerca de Figueras, que estamos hablando de un desaparecido, que es secuestrado y desaparece el 26 de abril del año 94, por lo tanto 20 días después del atentado presidencial. Y se encontraba en el norte del país, en un lugar dominado militarmente por el Frente Patriótico Ruandés, vuelvo a decir, los que detuvieron supuestamente el genocidio. Y lo cierto es que esta persona está desaparecida, nadie ha dado ninguna explicación por su desaparición. Un ministro del Frente Patriótico Ruandés se atrevió a decir que algunos elementos incontrolados, y quizás nos suena, algunos elementos incontrolados pudieron haber acabado con su vida. Después hemos sabido que fue supuestamente o presuntamente torturado y asesinado, digamos, por fuerzas del Frente Patriótico Ruandés, dicho por militares tutsis
pertenecientes al Frente Patriótico Ruandés que estaban en el lugar de los hechos. Y por lo tanto, eso ya rompe el discurso oficial del genocidio. Estamos en una víctima, en este caso catalana, que además no es Hutu, Tutsi ni Twa, que es desaparecida y que empieza a romper y que muestra, en este caso fue asesinado al parecer porque se encontraba a menos de 800 metros de un estadio, el estadio de Byumba, donde 3 días antes fueron masacrados 1.500 personas de la etnia Hutu que habían sido recluidas en ese estadio. Ese hecho, que forma parte del genocidio, figura de los 3 meses de competencia de la Corte Penal Internacional, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, curiosamente no ha sido investigado ni el de Joaquín Vallmajó ni el de los 1.500, por poner este mismo ejemplo, de la misma ciudad, de los 1.500 ruandeses que fueron asesinados ese día. Pues ante esa acción de justicia, y con esto ya acabo, determinadas víctimas que empiezan esa acción de justicia vienen a decir: miren, esta acción de justicia es muy importante porque primero nos reconoce como víctimas, nos permite dignificarnos y ser considerados nuevamente como personas. Pero esto no llevará la paz a nuestro país. Esto no permitirá que nosotros volvamos a nuestro país, ni nuestros hijos vuelvan a nuestro país. Y esto no pacificará tampoco nuestro país. Por eso tenemos que hacer alguna cosa y algo complementario. Y es a partir de ahí donde nace un poco la iniciativa de diálogo, el que ellos nombran diálogo intrarruandés, que es el que de alguna manera estuvimos facilitando desde el año 2004 hasta hace pocos meses, y que el proceso lógicamente continúa. Y acabo ya sí con una referencia que acaba uniendo con la exposición de la doctora Solé, porque en las diferentes ediciones del diálogo, donde que empezó a nivel de sociedad civil y a nivel de víctimas y a nivel de organización de víctimas, resulta que acaban participando ya 2 expresidentes del país, varios exministros, varios exdiplomáticos, exmilitares de diferentes bandos, etcétera, etcétera, y entre ellas, algunas de esas personas, participa una mujer que era en ese momento presidenta de una asociación de víctimas, que después se convirtió en la presidenta de un partido político de la oposición en el exilio, y que, fruto del proceso de diálogo y con el apoyo de la oposición en el exilio, hay cosas que también nos suenan, decidió volver a Ruanda. Ella estaba viviendo con su familia, su marido y sus hijos en Bélgica, decidió volver a Ruanda en el año 2010, intentar presentarse a las elecciones, intentar registrar su partido, y no solo no le dejaron registrar el partido, no solo no pudo presentarse a las elecciones. Ella dijo claramente, tradicionalmente en Ruanda, y no solo en la última vez, cada vez que se ha querido cambiar la situación se ha venido acompañado de un ejército. Yo soy mujer y vengo acompañada de gente de sociedad civil sin ejército. Lo único que quiero es presentarme a las elecciones. Y quiero, como primera medida de mi gobierno, establecer un diálogo nacional que nos permita enfrentar los hechos del pasado. Lo cierto es que pues ha sido torturada, está en este momento en la cárcel, condenada por supuestamente financiar grupos terroristas en el este de la República Democrática del Congo. Y acabo con la conexión con la doctora Solé, con el Valle de los Caídos y con Gizosi. Todo viene motivado por las palabras que pronunció al bajar del avión en enero del 2010, y dijo concretamente, para que se la pudiera escuchar, porque si no empezaba de esta manera no hubiera sido escuchada probablemente, según ella misma decía, las primeras frases que pronunció fue en la línea de la versión oficial del conflicto. Reconocemos que ha habido miles, hasta 800.000, 837.000 víctimas, básicamente de la etnia Tutsi, que deben ser reconocidas y que deben ser dignificadas, y que debe investigarse los autores de estos crímenes, sea los que sean. Si se hubiera quedado aquí, no hubiera habido ningún problema. Pero
en vez de hacer un punto, hizo una coma y dijo: vengo también a reclamar la dignidad de las víctimas hutus y de las víctimas tuas que no han sido reconocidas, y deseo que sea investigado, igual que en los otros, los crímenes y que se establezcan las mismas responsabilidades, si es que hay responsabilidades. Y eso mismo hizo delante del Memorial Oficial de Gizosi, el equivalente al Valle de los Caídos, que es el lugar de ritualización pública de la dictadura político-militar actual de Ruanda, en el que, en el híptico, el presidente de Ruanda, cada 7 de abril, hace un homenaje a las víctimas y nunca pronuncia a qué víctimas. Y todo el mundo sabe que está haciendo un homenaje a las víctimas tutsis únicamente. En el momento en que Victoire Umuhoza, que es esta mujer valiente, se atrevió ante el mismo, por decir el mismo ejemplo, ante el Valle de los Caídos, reclamar la dignidad de todas las víctimas sin distinción y reclamar la investigación de los crímenes respecto de todos los posibles o supuestos perpetradores, sin importar el origen étnico, político, etcétera, etcétera, eso fue un poco el inicio de su perdición, lo cual, de alguna manera, pone de manifiesto las dificultades que se enfrentan en relación a la dignificación de las víctimas respecto de políticas públicas de memoria aplicadas por regímenes no democráticos. Bueno, espero haber hecho ya sé que de forma muy incompleta y muy simple, una aproximación a los dos casos que permite ver esos mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales y esas aproximaciones a las memorias públicas. Y estoy, como la doctora Solé, a su disposición para intercambiar, que creo que será lo más importante. Muchas gracias. Bueno, gracias a Jordi Palou por esta rica mirada comparativa entre esas dos realidades, donde se ha visto claramente también su experiencia vivida, ¿no?, y vivencial en el caso ruandés. Abrimos el debate, el último debate, en el que, digamos, brindo, ¿no?, a que participe el público en hacer comentarios, preguntas a las dos conferencias que hemos escuchado. Sí, bueno, es más que todo un comentario. Disculpe. No sé cuál es la situación actualmente, pero a principios de los años 90, en la población en Ruanda, todo ciudadano tenía que portar una cédula. Y esa cédula indicaba el grupo étnico, Twa, Tutsi o Hutu. En el trabajo arqueológico y en el proceso del análisis post-mortem, al remover las ropas y los efectos personales, no todos tenían la cédula. Y en algunos casos sí pudimos observar qué identificación tenía, qué identificación étnica. En cuanto a los Hutus, cierto que algunos murieron que eran de los moderados, pero también lo que no se habla mucho es que durante el conflicto, la guerra civil y el genocidio, cuando un ciudadano iba caminando por la calle, lo paraban, si no llevaba no llevaba la cédula, sin importar si era Twa, Tutsi o Hutu, lo asesinaban. O sea, no se cuestionaba. Entonces hubo Hutus que mataban también a los Hutus, simplemente porque no portaba una identificación. Antes de abril del 94, que es el asesinato de los dos presidentes, antes de esa fecha, como bien usted lo dijo, sí habían actos de violencia, o sea, ya venían ocurriendo. Lo que pasa es que nunca se dieron a la luz pública, por decirlo de alguna manera. No se ha dado a conocer aún actualmente que eso estaba sucediendo. Ahora,
como también usted lo dijo muy bien, la muerte de los Hutus tampoco no ha sido reconocida. Y parte de ello es la intervención de la comunidad internacional, porque en el 95 nosotros recibimos una carta del juez Goldstone, creo que era el apellido, y en esa carta se nos pide que hay que intervenir en la investigación del genocidio. Pero la comunidad internacional, o sea, la ONU, y el tribunal guía todo el proceso que hicimos, todo el trabajo fue hacia la población Tutsi. O sea, en ningún momento en esa carta ni en el trabajo de campo nunca se habló de las víctimas Hutus. Entonces, este es un ejemplo muy bueno donde se nota cómo la comunidad internacional y la intervención, por un lado es cierto, se está reconociendo el genocidio, se está reconociendo las muertes de los Tutsis, pero se deja por fuera las otras víctimas, ¿verdad? Entonces sí, es una problemática, se trabaja dentro de un marco que ya se ha organizado y que solo se le está dando el enfoque a la muerte de los Tutsis, pero sí, efectivamente, hubo una cantidad de muertes por parte de las otras etnias. Gracias. Agradezco mucho su intervención en relación al tema de las identificaciones, que es un tema, digamos, complicado y que supongo que en el ámbito arqueológico pues lo es. Yo, por ejemplo, conozco que el juez Fernando Andreu, que es el juez instructor, digamos, de la Audiencia Nacional que lleva actualmente aún el caso desde el año 2005, ha tenido revelaciones por parte de arqueólogos forenses en el sentido de decir claramente, en el momento en que estábamos investigando el genocidio, etcétera, etcétera, pudimos comprobar que había víctimas Hutus y que se nos negaba la posibilidad, como científicos, de que esas víctimas fueran llevadas ante la investigación del tribunal porque no formaba parte de los casos de investigación. Y por lo tanto, como yo creo que lo ha explicado muy bien, es un marco organizado de investigación. En este caso estamos hablando de un tribunal penal internacional, del segundo tribunal penal internacional después de Nuremberg, establecido en este caso ya como órgano del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, capítulo 7 de Naciones Unidas, que en su estatuto habla de que se hace para la reconciliación y que el marco organizado es, mire, vamos a organizar determinados procesos en una única dirección, lo demás no nos interesa para nada, ¿no? Y yo creo que ha puesto exactamente el acento donde lo tiene, porque aquí hay el ámbito nacional, que es muy importante, pero aquí hay el ámbito sobre todo internacional. No he tenido tiempo de explicarlo, pero en este caso, cuando establecimos, digamos, el proceso judicial, establecimos, como muchas veces hablamos en resolución de conflictos, el iceberg del conflicto, donde hay una parte visible, la parte menor visible, que en este caso sería la versión oficial, y serían las 800.000 víctimas, digamos, visibles, que se repiten, digamos, reiteradamente. No es que no existan, no es que sea mentira, pero es que el iceberg es más grande, ¿no? Y entonces en el límite colocábamos precisamente estas víctimas no solo catalanas y españolas, sino hutus, tuás y congoleses, pero en la parte todavía más oculta de ese iceberg colocábamos los grandes intereses internacionales de estados y los grandes intereses internacionales de multinacionales, sobre todo especializadas en tema mineral, diamantes, oro, coltán, etcétera, etcétera, que están de alguna manera regulando todo ese sistema. Y por lo tanto, eso es lo que está en juego y eso es lo que, de alguna manera, se decide a nivel de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, básicamente por los 5 miembros permanentes, ¿no? Entonces, poner ese acento yo creo que es muy importante porque pone el marco en el que estamos hablando y cómo se utiliza el aspecto arqueológico, el aspecto identitario, el aspecto de conflicto, cuando los que no somos ruandeses o no somos africanos
nos acercamos a este tipo de conflicto, ya nos dicen, no, mire, es que esto ya es muy complicado, esto es una cosa interna, interétnica, que ustedes ya no pueden llegar a comprender, lo cual en gran parte es cierto, pero en todo caso esto tiene muchas otras claves, además de la clave humana universal, porque cuando hablamos de crímenes contra la humanidad estamos diciendo que también nos afectan a todos, ¿no? Y en gran parte estamos hablando de un fenómeno de exilio que se está produciendo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, de muchas de estas personas que no solo de Ruanda, sino también de la República Democrática del Congo y de muchos otros países que vienen huyendo de estas guerras y vienen a nuestros países, ¿no? Por lo tanto, y después acabando con el tema de la identidad, una cosa muy importante y es que también se esconde, y es lo que usted ponía de manifiesto, en el sentido de las matanzas que se producen dentro de la misma etnia, de Hutus contra Hutus y de Tutsis contra Tutsis. En este caso, ya no solo por el aspecto, digamos, identitario étnico, sino por incluso el aspecto regional. Hay también una Ruanda del norte y una Ruanda del sur, y hay unos tutsis que son refugiados en Uganda y unos tutsis que se quedan dentro del país y que son considerados por muchos de los tutsis refugiados, que son los que invaden el país, como traidores por haberse quedado en el país. Por lo tanto, hay muchas claves, es lo que se hace, ¿no? Ante tanta complejidad, sobre todo a la mente occidental, dicen, bueno, es que, mire, no, mejor que no entre porque no lo conseguirá entender, y se amaga toda esta situación que ellos conocen muy bien, ¿no? No hay ninguna intervención más. Sí. Sí, es una pregunta para Gerald. Hiciste una diferencia entre identidad nacional y ideología respecto a lo que significaba el Valle de los Caídos cuando lo construyeron. ¿Puedes dar más elementos sobre este tema? No muchos más. No muchos más porque es una cuestión que me he planteado al preparar esta conferencia. Es decir, sí, porque yo en su momento hice la investigación histórica y desde entonces he ido siguiendo mucho el tema, pero vas siguiendo sin ponerte a fondo, ¿no? Y entonces para ponerme a fondo respecto hoy, empecé a leer lo que ha salido, que es poca cosa, como comentaba, pero que me ha parecido muy interesante el hecho de observar que nos quedamos en la cuestión que hemos ido siguiendo, ¿no? de la lectura que se ha hecho de los lugares de memoria de Pierre Nora inicialmente, y luego aquí Paloma Aguilar y Reyes Mate, y bueno, gente que va tratando la cuestión del lugar de memoria, y al internacionalizarlo y al ver pues otros escritores y otros historiadores más de aspectos culturales como Mose, ¿no? Y su obra, sobre todo alrededor del culto al soldado caído que hizo respecto a la Primera Guerra Mundial, al haber estado en muchos sitios por curiosidad, ¿no? Historiográfica y interés de homenaje a los caídos de la Primera Guerra Mundial, sí que son lugares de memoria, ¿no? Absolutamente, y con todo lo que representan, pero tengo la sensación que el Valle, y es una idea que pongo sobre la mesa, ¿no? Pero tengo la sensación que el Valle pretende ser un lugar de memoria, pero no tanto remarcando el aspecto nacional, de que tú formas parte de un Estado, Estado-nación o Estado, como puede ser los monumentos italianos o franceses o incluso cementerios alemanes. Estoy hablando de la Primera, no de la Segunda Guerra Mundial. Como el hecho de que quiere construir y materializar y hacer que la gente se sienta y se encuentre una respuesta, y sobre todo incidir en el hecho de crearles una identidad ideológica. Es decir, no es tanto nacional como
el Estado que nosotros creemos y que pensamos que es un Estado pues, ideológicamente muy marcado y con una tendencia claramente inicialmente fascista y que luego pues, va evolucionando, ¿no? Creo que va más allá de un lugar de memoria el Valle de los Caídos. Lo es, indudablemente, pero pienso que tal y como está hecho, después de los ejemplos existentes de la Primera Guerra Mundial, con la voluntad, es el monumento más grande del mundo, creo yo, del Valle de los Caídos, a nivel de espacio, de hectáreas, de cruz, de traslado de restos, es que a Lenin lo momifican, lo ponen en la Plaza Roja, ¿no? Pero allí está, no sé cómo... creo que tiene una trascendencia que no somos aún ni conscientes, a pesar de lo que llevamos estudiando, analizando, pensando, y podríamos aquí debatir un montón, ¿no? Tengo esta sensación que a veces, ayer salió, ¿no? Salió, no sé quién lo dijo, creo que Ermengol, salió diciendo que nos han vendido el régimen, según como que así, bueno, pues policías franquistas, el régimen de pacotilla, ¿no? Porque comparado, entre comillas, lo digo, pero comparado pues con lo que fue el nazismo, el fascismo italiano, pues, bueno, pues este personajillo que no, en muchos aspectos que sí que tenemos muy estudiados, como lo que comentaba a nivel represivo y de terror practicado, pero no también en discurso ideológico que está muy presente y que ojalá pudiésemos acceder a los archivos a los que no podemos acceder, ¿no? Que es lo de la Fundación Francisco Franco, por ejemplo, o archivos de la administración propiamente, pero después también los archivos de las calderas del régimen que quiere vender que tiene muy claro el discurso que quiere vender. Creo que está muy pensado, que está muy meditado. Cada vez estoy más convencida que está muy meditado, porque si no, no se están 19 años haciendo una obra como la que hacen, y la mantienen, y la van construyendo, y la llevan a cabo. Y bueno, pues deben llegar a un acuerdo con la Iglesia para que sea una cripta y que trasladen también restos de los republicanos y que lo vamos a matizar y a poner un monumento para todos. No. Creo que hay allí hay un pensamiento profundo de lo que se pretende, es decir, lo hay ayer creo que no sé quién fue que puso una fotografía, ¿no? Del Arco de la Victoria en Madrid, es decir, en todos estos, lo dicen, ¿no? En el decreto, en todos estos pequeños monumentos que se están haciendo, no es suficiente, para ellos no es suficiente, pero es decir, lo dejo encima de la mesa y creo que bueno, que seguirá, no yo, alguien pero más también preparado antropológicamente o sociológicamente puede profundizar más, ¿no? en estas cuestiones. Pero también puede ser la proclamación de la única unidad nacional legítima, ¿no? ¿Única? Unidad nacional legítima, el hecho de hacer monumentos así. O sea, es que no veo la diferencia con una ideología, porque la teoría nacional tiene una dimensión excluyente, por más que diga que todos somos iguales, somos unos. Pero la teoría nacional suma, intenta sumar. Yo creo que el Valle excluye. Por ejemplo, en Francia... Ideológicamente, es decir, la teoría nacional, tú tienes en Francia el Panteón, ¿no? El Panteón, obviamente es nacional, podemos hablar de las exclusiones a este nivel, ¿no? Lo que quieras, pero lo que intenta es sumar, ¿no? A partir de los personajes que se deciden enterrar allí y hacerles el gran, bueno, no sé si lo conocen, ¿no? El gran enterramiento como jefes de Estado, ¿no? Pero está intentando sumar y que más o menos todo el mundo se sienta reflectido en él. Estarás más de acuerdo o menos, pero la opción política yo pienso que es de sumar. Creo que Sí, pero la opción política del franquismo no es sumar, es dejar claro que aquel monumento es solo para los vencedores. Pero no hay una opción nacional, no hay una opción estatal, no hay una opción de la paz española, hay una opción de nuestra paz, nuestro Estado. Mientras que Francia, por seguir por este ejemplo, ¿no? Bueno, pues obviamente, además los franceses lo saben hacer muy bien, ya me perdonará Salim, ¿no? Pero pues
son los maestros, ¿no? Aquí, pues los Borbones aquí lo intentaron imitar y se ve, que se ha visto ahora y se está viendo hace años, que no se salieron con la suya. Pero los franceses, pues, lo saben hacer, pero siempre en el sentido de crear esta identificación nacional. Yo creo que el franquismo con el Valle no pretende crear una identificación nacional de formar parte de un grupo cultural, de un grupo social, de un grupo... Hemos sido vencidos, pero vamos a trabar una paz entre todos. No, no. Pretende formar un grupo victorioso ideológicamente. No sé si seguro que no me explico, pero... No sé. Creo que hay una diferencia, ¿no? Bueno, he investigado cosas del fascismo italiano, el fascismo en un lugar de Cerdeña, y lo que tengo entendido yo por lo que es teoría fascista, hacían esta diferencia entre quién es, bueno, si eres socialista, comunista, anarquista, no eres italiano. O sea, excluían claro, claro. de la nación el que no entraba, decimos, en la idea de italiano y fascista. Eso, bueno, puede explicar un poco. Sí, sí, sí. No sé, pero sí, esto es, va por allí. Estoy hablando del fascismo, y de hecho, no sé lo que han hecho bueno, el franquismo. Yo creo que Franco hay un caso de no sé cuántos españoles en Mauthausen. Y creo que Franco le dice a Hitler que no le interesa lo que le pase a estos. No creo, fue así. No, lo digo porque no he tocado el tema, pero... Con los españoles que están en Francia, y él dice, estos para mí no son españoles, yo no sé, como no los reconoce como españoles, por lo tanto, no les dice mételos en el campo, esto no, yo no los reconozco como tales, por lo tanto, no reconocerlos, tú puedes hacer lo que quieras. Sí, me refería a esto. Sí, sí. Esto es documentado, yo lo he visto porque yo he trabajado sobre temas de voluntarios españoles que fueron para trabajar y esto está documentado. Cuando se le pregunta, dice, yo no los reconozco como tales. Sí, son militantes ideológicos. Sí, sí, exacto. No son españoles porque ideológicamente no son... Con lo cual no es la cuestión nacional lo que importa, sino que es la cuestión ideológica. Yo creo que Franco, siguiendo con el caso italiano, se tiene que estudiar, pero yo creo que se inspira, no Franco, el régimen se inspira en lo que hace Italia después de la Primera Guerra Mundial. Cada vez estoy más convencida. Italia funda la Commissione por la Ordenanza dei Caduti en guerra y empieza a hacer monumentos también en Etiopía. Cuando termina aquí la guerra civil, viene a buscar los restos, se los lleva, yo creo que hay una inspiración en Italia que se tendría que seguir esta línea. Sí, 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 en Italia de entreguerras, sí, obviamente. Como simple asistente, quería dar gracias de haber organizado un congreso, bueno, unas jornadas, con un tema que es tan difícil y al mismo tiempo necesario y que parece ser que no sea del ámbito público, ¿no?, pero solamente de especialistas, porque me parece absolutamente indispensable enseñar las cosas y la arqueología es el principio para enseñar el crimen, el holocausto, los grandes crímenes. El lenguaje no puede expresar ya los grandes crímenes, no hay lenguaje, está desarticulado. Si decimos que el holocausto fue horrible, es no decir nada. Cualquier cosa pequeña es horrible. Es decir, no hay lenguaje para expresar estos grandes masacres. Entonces, lo más necesario es ver este paso de arqueología. Eso es lo que me parece a mí como ciudadano, que es lo más indispensable. Porque además de que el lenguaje no puede expresarlo, el lenguaje ha sido profanado. Hoy mismo ustedes han visto, han oído, han leído que este director del Partido Socialista, que fue embajador de España
en el Vaticano, compara los niños de las escuelas catalanas en Cataluña que se les enseña el castellano a los niños destruidos por los nazis. Es decir, que algo demencial, ¿no? Es decir, y las palabras del nazismo, del holocausto, se están utilizando continuamente. Al señor Mas le llamaban Hitler. Es decir, cada día estamos en estas cosas, ¿no? Y no hay este lenguaje que expresa. Y es por eso digo, repito, que la arqueología me parece una cosa importantísima. Y un pequeño detalle personal. Yo había estudiado bastante la cuestión de la esclavitud negra y había hecho una selección de textos antiguos y me resultaba muy difícil comprender estas leyendas del negro anciano como tío Tom, todo eso, que no corresponde a los textos antiguos. Yo tenía la impresión que los esclavos no llegaban nunca viejos. Y hace pocos años hubo unas inundaciones enormes en las Caraíbas. Siempre hay inundaciones, pero estas cogieron las tierras de los cementerios y levantaron las tumbas. ¿Qué apareció? Que la mayor parte de los negros enterrados hace siglos habían muerto alrededor de los 30 años. Para ver la importancia de un hecho de arqueología que me permito ofrecer aquí al Congreso. Sí, puedo aportar un detalle complementario interesante que relaciona lo que estaba diciendo. Es curioso como, hablando, digamos, de la esclavitud, ¿no? En medio del proceso que les he explicado, hubo una resolución del Congreso de Virginia de los Estados Unidos pidiendo perdón, y de hecho en el ámbito memorial no jurisdiccional de justicia transicional diríamos que está dentro de ese ámbito, pidiendo disculpas públicas por la esclavitud de africanos y por el exterminio, no utilizaba esa palabra, pero por la eliminación de los pueblos nativoamericanos. Estamos hablando de una resolución del Congreso de Virginia donde en motivo del 400 aniversario del primer establecimiento de la primera colonia británica en Jamestown. Y eso que parece muy loable, muy bonito, deseable, etcétera, etcétera, fue seguido por otros estados, por el estado de New Jersey, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que se produce en un momento en el que, al menos cómo se recibe por parte de algunas familias, digamos, descendientes de esclavos, y cómo se recibe por parte de algunas familias, en este caso de ruandeses, de congoleses, que están viviendo situaciones en la actualidad. Dice, bueno, es muy fácil pedir perdón por una cosa de hace 400 años, ya se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, pero es que lo grave es que se sigue el Estado, en este caso norteamericano, estadounidense, sigue haciendo lo mismo en régimen de neoesclavismo con los esclavos africanos, utilizando nuevamente a negreros locales, extrayendo en las minas de oro, de diamantes, de coltán. La única diferencia es que no hace falta ya desplazar a los esclavos, que ya los tienen sobre el terreno. Es decir, esa dicotomía en cuanto a las disculpas públicas o la acción pública memorial, de reconocimiento, etcétera, etcétera, cómo contrasta con los criterios de realidad. Y podríamos hacer muchos ejemplos también en nuestro país, en relación no solo a España, sino podemos hacer referencia a nuestro esclavismo, al tema, digamos, del descubrimiento de América y compañía. Es decir, hay mucho a la expulsión de los judíos y la presencia de los árabes en nuestro país. Es decir, podemos hacer unas disculpas públicas de hace 500 años y resulta que eso depende, cómo resuena en las comunidades que viven determinadas circunstancias en los barrios actualmente, ¿no? Entonces, parece que es muy delicada este tipo de intervenciones, ¿no?
hacerte una pregunta a Jordi Palau, los que habéis trabajado en Ruanda. Aparte de Hutus y Tutsis y bueno, esta teoría, digamos, a la cual nos llevaron, que eran dos pueblos primitivos y muy brutos y que se mataban entre ellos y después ves que eran iguales y tenían que llevar el carnet porque si no, entre ellos tampoco se distinguían. Pero profundizando más o viendo más allá, que vosotros lo habéis estudiado, ¿no sigue siendo un tema de grupo dominante, igual que digamos, podría haber sido el grupo que hizo el alzamiento nacional o los grupos de la dictadura militar argentina? Es un grupo dominante con unos intereses políticos determinados, con unos apoyos ideológicos o religiosos, que si el marco de la investigación, que yo creo que esto cada vez se nota como más importante, ¿no? Pero si el marco de la investigación está muy acotado, tan acotado que las conclusiones que pueda sacar pues solo reafirman la hipótesis inicial, igual es como que no habría que haberla, o igual no vale la pena hacerla, ¿no? O sea, si no tienes un marco que te pueda, digamos, garantizar la verdad y la justicia, pues igual no hay que hacerlo, ¿no? Éticamente, no sé. Lo que plantea, porque de alguna manera, siguiendo un poco su relato, claro, como todo esto es tan complicado, resulta que es la primera aproximación que hacemos los que no somos de allí. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Para que yo me entienda. Es igual, no, pero en realidad muchas veces preguntas para entender, bueno, para que yo me pueda posicionar, para que yo pueda entender de qué va la cosa, quiénes son los buenos o quiénes son los malos o quiénes, ¿no? Y esa es un poco la intervención, porque básicamente la iniciativa que se hace a nivel internacional no se hace a partir de Ruanda, se hace a partir de Naciones Unidas, de la comunidad internacional, es una aplicación del capítulo 7, como decíamos antes, es aplicación de la fuerza a nivel internacional con los máximos organismos internacionales. Por lo tanto, ya solo hacer esa aproximación ya dice alguna cosa. Si esto conecta con lo que usted decía del pasado, porque nos vamos un poco más atrás de la intervención que usted hacía, ¿no? El tema del carnet o de la identificación étnica, eso se produce precisamente a consecuencia de la colonización, básicamente iniciada por los alemanes y continuada por los belgas. Quien lo instauran son los belgas. Pero es que lo que hacen los belgas al llegar, básicamente es continuar lo que hicieron los alemanes, que es llegar y hacer otro tipo de pregunta, pero muy parecida. ¿Quién manda aquí? Que es lo que usted decía. ¿Quién manda aquí? Y aquí quien mandaba, o llevaba 400 años mandando, era la minoría tutsi. Y por lo tanto, afirman el statu quo, de alguna forma. Pero es que eso no se lo inventan, que eso también es una acusación muy típica. Bueno, esto es una creación y una imposición del colonialismo. No. Eso es una perpetuación de algo preexistente que se establece, en este caso, a partir de un mito que es puramente ruandés, que es el mito Gihanga, donde se establece, y lo explico así muy brevemente, en el que se dice, como todos los pueblos elegidos, que Dios puso 3 vasos de leche para las 3 etnias. El miembro de la etnia Hutu se lo bebe. El miembro de la etnia Twa se duerme y se le cae la leche. Y el miembro de la etnia Tutsi, que es el escogido, es el único que persevera hasta la vuelta de Dios, perseverando, digamos, la leche, que se convierte además en simbólica, porque es el símbolo de poder, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso existía muchos siglos antes, y eso es lo que se encuentran, digamos, los colonizadores occidentales, que acaban validando eso y acaban haciendo la perversión de identificar étnicamente, ¿no? Pero es que, de alguna forma, eso es lo que se produce nuevamente ante el memorial de Gisosi, con la intervención, en este caso, y a nivel internacional. Justo después de que la Audiencia Nacional Española emitiera las órdenes de arresto, en este caso
contra la cúpula político-militar del país. 40 altos mandos militares del país son procesados por la justicia española. Por primera vez, una cúpula político-militar en el poder. No estamos hablando de Pinochet, que había sido jefe del Estado y cuando es detenido, que es un avance importantísimo y que si no, no se hubieran producido los siguientes avances, pero cuando es detenido es senador vitalicio y no ejerce ninguna representación. Se procesa a la cúpula político-militar de un país. Esto pasa en febrero del año 2008, se da la casualidad que pocas semanas después va a visitar el memorial de Guisós y el Valle de los Caídos ruandés el secretario general de Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de la República Alemana, y todos, ante esa misma fotografía y en estos mismos restos, rinden homenaje a lo que, según el actual jefe de Estado ruandés, dice le génocide rwandais, en clave nacional. Y todo el mundo sabe de qué está hablando, pero está hablando de el genocidio ruandés. Por lo tanto, de alguna manera, la comunidad internacional, con los intereses correspondientes, nos hemos visto involucrados en toda una historia que viene de hace muchos siglos atrás y que no hace nada más que repetir y ratificar el hecho, además que cuela muy fácilmente, que es nos han querido eliminar a la minoría. Pero es que resulta que esta minoría, hay parte de esa minoría que es víctima de esa misma minoría y hay esa minoría que durante 400 años ha sido la dominante en el país, ¿no? Entonces, realmente pone en cuestión lo que usted dice con mucho conocimiento, lo delicado de las intervenciones a nivel internacional cuando intervenimos en un conflicto que aparentemente es local, pero que tiene muchas ramificaciones internacionales y, por supuesto, muchos intereses, porque en este caso estamos hablando de una zona geoestratégica y geoeconómica importantísima, y esto, y acabo con esa intervención para ver esas claves, pasa, el inicio de esta guerra se produce no un año más tarde de la caída del muro de Berlín. Y con eso acabo. Es decir, que nos puede hacer pensar mucho en cómo se utilizan esas claves nacionales e internacionales según convenga, ¿no? Es una cosa de detalle, que no sé si ahora también, pero que aún es más retorcido porque ¿qué pasó cuando hubo el proceso de descolonización en que a los belgas les interesó cambiar el bando porque los tutsis, las élites tutsis, querían llevar adelante el proceso de descolonización a pesar de haber estado aliados, y entonces las potencias, los belgas, cambian y ahora los buenos son los hutus. O sea que la intervención aún es perversa, realmente es perversa. Sí, es muy perverso. No sé si hay más intervenciones. Según me explicaron hace muchos años el asunto este de Hutus y Tutsis, el origen de estas matanzas, que ya tuvieron unos precedentes, era que había muchísimos jóvenes Hutus en paro y en la calle, ¿no? Entonces había algunos jefecillos Hutus que cogían unos cuantos camiones, llevaban a un montón de jóvenes de estos a un sitio donde no les conocían y les invitaban a hacer una matanza y les recompensaban y luego los devolvían a su lugar de origen, ¿no? O sea que esta matanza, este genocidio estuvo ensayado. Y esto creo que debemos conectarlos con que estos crímenes contra la humanidad son una violación del derecho. Pero estas violaciones del derecho no son solo en estas circunstancias. Por ejemplo, aquí ahora tenemos más de 600 desahucios diarios en España, que son consecuencia de una violación del derecho a la vivienda desde el decreto Boyer del 85. Y tenemos casi el 50% de paro juvenil, que también una violación del derecho en la enseñanza, censura previa contra los profesores, cosas que nos son totalmente indiferentes. O sea, no hay ningún político
que le preocupe ni lo más mínimo esto, ¿no? Entonces, claro, yo creo que de hecho el desprecio que siente el ciudadano ante esta circunstancia en un momento dado puede hacerle que por una recompensa pues se lance a una matanza. Yo creo que deberíamos tener en cuenta los precedentes de estos hechos, no solamente los hechos mismos. No decir, no importa, eso es nada, ¿no? Podemos hacer, y la doctora Soler seguro que me puede complementar mucho mejor en este caso, o la doctora Conchita Mir, que también con mucho más rigor y con mucho más conocimiento, ¿no? Aquí hay muchas claves y muchos niveles. Evidentemente que el nivel económico está incorporado en todos los conflictos, en todos, como el elemento de poder, ¿no? Pero si hacemos un análisis del contexto únicamente en esa clave, estamos perdiéndonos también muchas cosas. Eso puede ser un motor mucho más fuerte o mucho menos fuerte. Es como decir, bueno, es que es de alguna manera lo que ha sido también un discurso oficial durante muchos años en relación a la guerra civil, que se relaciona, digamos, la república con la guerra civil y no la guerra civil con el franquismo. Se hace esa unión entre república y la degradación de la situación interna, etcétera, etcétera, y la situación de explotación digamos, de la propiedad respecto de los obreros y la iglesia, etcétera, etcétera, y por eso se mataron a tantos sacerdotes y a tantas monjas. Eso explica evidentemente muchas cosas, pero la cosa va mucho más allá. Es como decir, también hacer el mismo paralelismo que los hutus, que de hecho pasó alguna cosa parecida, lógicamente cuantitativamente de forma muy, muy superior. En el caso de Ruanda nos resulta muy complicado el argumento que se utiliza con la violencia de la retaguardia. ¿Por qué? Porque hubo unas matanzas sistemáticas de hutus contra tutsis, pero es que llevaban 4 años en guerra. Y se habían producido muchos muertos en un lado y en otro. Y antes de empezar la guerra, hay un informe, para seguir en la clave estrictamente económica, hay un informe del Fondo Monetario Internacional del año 88-89, donde pone a Ruanda como un ejemplo de África de crecimiento económico, etcétera, etcétera, a pesar de que mayoritariamente eran agricultores, continuaban siendo agricultores, etcétera, etcétera, y se la consideraba la Suiza de África Central, el país de las 1000 colinas, un país precioso, etcétera, etcétera, en fin. Es decir, que todo se puede explicar con ese tipo de claves. Lo cierto es que llevaban 4 años de guerra y que se produce un atentado presidencial donde se mata a un presidente de una determinada etnia, y a partir de aquí se produce una reacción con muchos odios. Y hago referencia, para acabar con esto, la combinación entre la cuestión económica y la resolución del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, muy reciente. El coronel Bagasora, que era, por decirlo de alguna manera, el número 2 del ejército ruandés, Hutu, que estaba gobernando el país en el año 94, es juzgado por genocidio, por incitación y sobre todo planificación al genocidio, como queriendo decir, ustedes, el régimen que gobernaba en ese momento, organizan la muerte de su presidente y además organizan desde la estructura del Estado la planificación y ejecución del genocidio de los tutsis. Bueno, pues el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de acuerdo con el proceso, acaba concluyendo que eso no es posible probarlo y que por lo tanto no existió planificación del genocidio. Diríamos, bueno, lo digo porque es un tribunal que más bien, como decíamos antes, es más bien parcial a favor de los tutsis y en contra de los hutus, y acaba pronunciando una sentencia en la que se dice que la planificación del genocidio como tal no existió desde la estructura del Estado. Lo cual no quiere decir que no existieran listas como existieron aquí en España y como han existido en otros lugares del mundo. Pero estamos hablando de este tipo de realidades, y esta es la que finalmente acaba siendo juzgada, investigada y juzgada. Y en cambio la otra, que sí que se realiza desde la estructura del Estado, no solo en Ruanda, sino también en la República Democrática del Congo, esta no es investigada por los tribunales ni nacionales ni internacionales, ¿no? Quisiera que el próximo congreso
Bueno, yo tengo una pequeña pregunta, si me permitís, en este caso a la doctora Soler, y en su exposición sobre el Valle de los Caídos, a una arqueóloga como a mí, me echó mucho en falta el estudio de la materialidad y especialmente también las posibilidades que brinda esa posible arqueología del valle para, digamos, resarcir algunos de los problemas que plantea el valle como fosa en tanto que memorial. Yo creo que para poder ver, digamos, las implicaciones que tiene, a quién representa, uno de los elementos fundamentales es hacer un análisis de la escenografía material del terror y de esa inmensa cruz, entre otros elementos, que lo que simboliza es una unidad en la religión. Un elemento que en la discusión sobre el tema ideológico no se ha mencionado y que creo que en este caso es clave y que materialmente es absolutamente visible. Y cuando se hablaba, por ejemplo, de quién era español y quién no, yo creo que otra de las cosas que se echan en falta, ¿no?, en el valle es un buen estudio de los campos de los prisioneros que lo construyeron, de la excavación de esos campos, de cómo vivían, de cómo eran sus condiciones de vida, y todo eso se podría ver y visitar materialmente y contrastarlo con esa escenografía del poder fascista, amparado por esa cruz que lleva al cielo, ¿no? A ver, sí. Y es más, lo he dicho y lo reitero, del Valle tenemos algunos estudios, pero es que está por estudiar todo. No. Y entonces a nivel arqueológico sería súper interesante en todos los sentidos, es decir, desde todo el proceso constructivo, ¿no?, y las casas de los obreros, los campamentos de los prisioneros y obreros, es decir, porque esto va variando a lo largo del tiempo, van pasando de explotados a semi-explotados, todo esto va variando y obviamente sería muy interesante hacer, además es un yacimiento enorme, ¿no?, porque son hectáreas, no solo es el monumento, sino que son muchas hectáreas de monumento. Sí, está por hacer, pero como decía, aparte de lo exterior, también del interior, de los restos óseos a nivel de arqueología forense, pero se debe decir que los estudios que se han hecho por parte de dos antropólogos forenses, y uno encargado por el Ministerio y el otro era Francisco Echevarría, han resuelto que es imposible saber nada de los restos que hay, porque es que son montones de huesos en muy mal estado, del cual pues es muy difícil saber cualquier cosa. Yo les animo a que, antes no las he leído, ¿no?, pero las conclusiones de la comisión, a la que no han hecho caso alguno los poderes actuales, están colgadas en internet, en la página web de laspoliticasdelamemoria.org, y ahora hago propaganda de mi grupo, pero en laspoliticasdelamemoria.org pueden ustedes encontrar todos estos artículos a los que he hecho referencia y sobre todo pues el dictamen de esta comisión que entre otras cosas dice: vamos a estudiar el valle en profundidad porque no lo conocemos. Y es verdad que es un gran desconocido. Arqueológicamente creo que sería muy rica su investigación. Sí, sobre todo porque rompería, ¿no?, ese único mensaje. Es la solución del mensaje único, darle voz a los que están ocultos. Cerramos de esta manera estas jornadas. Yo voy a ser muy, muy breve en mis conclusiones porque estamos todos realmente cansados después de
2 días de intensas e interesantes conferencias, con lo cual voy a intentar evitar repetir lo que mis colegas ya han dicho. Simplemente, digamos, subrayar el marco, ¿no?, desde el cual lo hemos planteado, un intento de hacer una aproximación a esta arqueología de los crímenes contra la humanidad y el genocidio, primero desde un marco internacional, que no solo mire el caso español, sino que sea capaz de contemplar estos fenómenos como fenómenos internacionales del siglo XX y del siglo XXI. Y que solo de esta manera la singularidad y excepcionalidad de las políticas del caso español cobran sentido. El segundo punto que quiero remarcar es la interdisciplinariedad, porque aquí no solo hemos estado arqueólogos, sino también arqueólogos, historiadores y juristas. Un trabajo que yo creo que es básico para avanzar en este estudio de los genocidios y los crímenes contra la humanidad. Solo marcar algunos de los puntos que se han subrayado prácticamente en todas las conferencias. Primero, los actores, ¿no? ¿Quién pone sobre la mesa la necesidad del estudio arqueológico de los genocidios? Pues lo ponen las comunidades, lo pone la gente, los familiares de las víctimas, y los ponen algunas organizaciones ciudadanas. No es un proceso que venga desde el poder, porque el poder está más interesado en ocultar, ni tampoco es un proceso que venga desde la academia. De hecho, los académicos nos hemos sumado al final del proceso, como se ve perfectamente entre el público. Aquí hay mucha gente que no son académicos y también hay algunos académicos que están empezando, ¿no? Y esta es la idea, reconocer, por eso están entre el público, reconocer que son ellos quienes han puesto la necesidad del problema sobre la mesa y los que han provocado que la academia empiece a mirar de este modo el problema, que no solo es enriquecedor para las víctimas directas, para los familiares de esas víctimas, sino para las comunidades y para la vida en democracia. También quería subrayar que la arqueología no solo permite recuperar cadáveres e identificarlos, sino estudiar ese proceso de represión, de denigración, de deshumanización, de muerte de la persona antes de la muerte biológica, a través de ese estudio de campos de concentración y de represión que hemos visto a través del caso alemán y también a través del caso español, de las escenas de los crímenes. Y también permite ver una cierta humanización de esas víctimas, ¿no?, de cómo ellos buscan sus propios métodos, sus propias vías de escape y de resistencia hacia esos intentos de denigración y humanización, con sus grafitis y sus elementos de vida cotidiana que nos hacen a nosotros dejar de verlos como números y verlos como personas. Y por último, plantear el por qué, ¿no? ¿Por qué y para quién? Y aquí es donde entran las políticas de la memoria. Eso no se puede quedar dentro de la academia como se quedan otras discusiones, sino que tenemos que ser capaces de llevarlos a la gente, a aquellos que nos han pedido que empecemos a investigar este tipo de procesos. Tenemos que hacer importantes esfuerzos de transmisión de estos procesos, del porqué de estos procesos, tanto los académicos como también los miembros de las administraciones. Y acabar dando las gracias principalmente a los ponentes que han intervenido, que han venido en muchos casos, algunos de muy lejos, por la calidad de las ponencias que han preparado, por las reflexiones que nos han puesto sobre la mesa y por su amabilidad y calidez en los debates. Y también a otras personas que han colaborado en el éxito de
estas jornadas. Los moderadores que han participado en las mesas, Albert García, Àlex Dueña y Meritxell Ferrer, también a los becarios y a los doctorandos del instituto que los habéis visto por aquí llevando los micros, también tomando notas para hacer la reseña en el butlletí, Iria Fernández, Manuel Castellano, Mariona Lloret y Marcel Farinelli, y también a Eduard Martí, que también la habéis visto por aquí haciendo fotos, que es la persona que se encarga de coordinar el butlletí del Instituto de Historia y que hará la pequeña reseña de este acto y que todos podréis ver a través de nuestra web. Y muy especialmente a la persona que nos ha ayudado a organizar administrativamente estas jornadas, que es la secretaria del Instituto, Cinta Campos. Sin su ayuda esto hubiera sido imposible. Y por último, y especialmente en tiempos de crisis, a todas aquellas instituciones que nos han dado apoyo y nos han subvencionado y financiado. Al Ministerio de Economía y Competitivitat, al Institut d'Història, al Departament d'Humanitats y al Memorial Democràtic de Catalunya. Y por supuesto, y como no, al público que ha asistido a esas jornadas y que da todo el sentido a que nosotros estemos aquí. Gracias.